Shalom Haverim, yo soy Bereshit 2. ¿Te imaginas estar en medio de una celebración, junto a tu familia y amigos cercanos, cumpliendo uno de los oficios que tu país establece cuando de repente ves a hombres fuertemente armados que comienzan a disparar a quemarropa, dejando sin vida a los tuyos, y tú, que quedaste con vida, eres capturado como rehén y luego, para deleite de tus secuestradores, te torturan en vivo para terminarte descuartizando? Un saludo a todos, yo soy Bereshit 2 y hoy, que es el quinto día desde que Hamas atacó de manera cobarde a cientos de civiles en territorio de Israel, creo que es tiempo de que conozcas cuál es la verdad detrás de esta odisea que parece no tener una solución que termine con este conflicto. Y sin más que decir, comencemos. Lo primero que hay que aclarar es que ocurrió desde el pasado 7 de octubre, ya que en la recta final de Sukkot, ¿te recuerdas que el 4 de octubre te compartí un video sobre cómo Israel celebra la fiesta de Sukkot? Pues bien, ese día 7 de octubre, que equivale al octavo día, que es Santa Convocación, aparte de la invasión sur de Israel, mira cuántos cohetes fueron lanzados por Hamas solo ese día. Ni Estados Unidos, que presume ser la nación más poderosa del mundo, aguantaría un ataque masivo de tal magnitud. Y como era de esperarse, Israel no se iba a quedar de brazos cruzados y respondería a esas provocaciones y contraatacaría con una ofensiva que ya está dentro de la Franja de Gaza. Y aquí quiero despejar varias incógnitas. Una cosa es el conflicto de Hamas contra Israel y otra es el conflicto que a lo largo de estos 75 años el mundo árabe ha tenido contra Israel. Para eso debemos irnos a 1917, cuando terminó el dominio del Imperio Otomano sobre los territorios que aparecen con el nombre de Palestina y Transjordania. Ambos territorios pasaron a estar bajo el mandato británico. Quiere decir que todo el territorio marcado en amarillo era lo que debería ser repartido para la creación de un Estado judío y uno árabe. Sin embargo, en 1922, ya sea por presión de los países árabes, el territorio de Transjordania fue excluido del plan de partición de los dos estados, y así fue como nació el país que hoy conocemos como Jordania. Es decir, del 100% del territorio se dejó tan solo el 23%, y aquí es donde le pregunto a quienes juzgan una causa sin saber el contexto de la historia: ¿fue esta reasignación justa? Ahí que cada quien responda. Y con eso Gran Bretaña se lavó las manos y le cedió a la ONU la responsabilidad de llevar a cabo la partición de ese 23%, quizás aliviado de no tener que ser el ojo del huracán del conflicto, que aunque no se había presentado una guerra como tal, esta tarde o temprano terminaría llegando, y fue así que en 1947 se decidieron los territorios que para el Estado judío y para la parte árabe. Y aunque la repartición era más o menos homogénea, la misma no favorecía por igual, ya que para Israel, salvo la región norte con salida al mar y la región de Galilea, la región del Negev, que está al sur, era un desierto. Quiere decir que de su territorio asignado, más del 50% era desierto, en contraste con el territorio árabe, que recibió la parte de Judea y Samaria, que es una región fértil, y con el plus de tener a Jerusalén dentro de su territorio a pesar de su status quo de territorio internacional. Y como dice un dicho, cuando no puedas obtener todo lo que quieres, al menos obtén lo mínimo. Y eso es lo que hizo Israel. La repartición claramente no les favorecía, pero al menos tendrían un territorio ante los ojos del mundo que los reconocería como un estado libre y soberano, cosa contraria con los favorecidos árabes, que rechazaron esta repartición. Y ojo, porque hasta este momento nadie habló de un pueblo palestino. El plan era establecer tanto un estado judío y un estado árabe. Nunca se habló de un estado palestino como tal.
Esto fue algo que grupos terroristas como Hamas con el tiempo lo aprovecharían para su causa, la cual hablaremos más adelante. Fue así como el 14 de mayo de 1948 se proclamaba la creación del Estado moderno de Israel. Y no tenían ni 24 horas de existir como país cuando Egipto, Siria, Líbano, Jordania, Arabia Saudita e Irak, que habían mostrado su inconformidad, se lanzaron sobre Israel para tratar de destruirla. Esa guerra duró un año. ¿Te imaginas estar en guerra por todo un año? Nuestros países latinoamericanos, aparte de ser cobardes, basta con tener gobiernos corruptos para entrar en crisis que deriva la escasez de bienes y servicios. ¿Te imaginas pasar un año con escasez de alimentos, de servicios básicos por todo un año? Y no porque tengas un gobierno corrupto, sino porque están luchando por tu derecho a existir. Y esa guerra se conoce como la Guerra Árabe-Israelí y duró de 1948 a 1949. Israel ganó la guerra y obtuvo más territorio del que originalmente le había sido asignado, y con el plus de haber conquistado la parte occidental de Jerusalén. A partir de ese momento, Jerusalén se convirtió en una ciudad dividida, la parte oriental bajo dominio árabe y ahora la parte occidental bajo el dominio de Israel. Y de esta guerra, todos condenan que Israel extendió su territorio, pero nadie comenta a la fecha que Jordania se apoderó de Judea y Samaria y lo renombró como Cisjordania, y Egipto capturó la Franja de Gaza. Es decir, ambos territorios pertenecían al Estado árabe y fueron conquistados por otros dos países árabes. ¿Por qué ninguna organización árabe, o llamándose Palestina, protestó ante esto? Y por si esto no quedó claro, la Franja de Gaza y Cisjordania dejaron de pertenecer al Estado árabe y pasaron a pertenecer a Egipto y Jordania respectivamente. Y de aquí en adelante, Israel entraría en guerra con Egipto en 1956, en la llamada Guerra del Sinaí, donde Israel protestó ante Egipto que éste bloqueó los estrechos de Tirán para darle salida desde Eilat hacia el Golfo de Aqaba. Fue la primera vez que Israel conquistaba la península del Sinaí, pero la misma fue devuelta a Egipto con la condición de que no se bloqueara la salida israelí hacia el Mar Rojo, pero no sería la única vez que Israel conquistaría la península de Sinaí. Y esto llevaría a la Guerra de los 6 días en 1967. De nuevo estallaría la guerra entre Israel y sus vecinos. Israel tuvo que lidiar contra 3 frentes y en los 3 salió victorioso. Líbano y Siria lo atacaron por el norte e Israel conquistó los altos del Golán. Jordania, Irak y Arabia Saudita lo atacaron por el este e Israel conquistó Cisjordania y Jerusalén Este. Y por el sur, Egipto atacando e Israel conquistando la Franja de Gaza y otra vez la península del Sinaí. En una semana, Israel había triplicado su territorio y lejos de recibir alguna admiración o reconocimiento internacional, la comunidad internacional ha ejercido presión desde ese momento hasta la fecha porque Israel devuelva esos territorios que conquistó. Y aquí es donde debes ver la doble moral con que la ONU y todas esas disque organizaciones que velan por la paz y bienestar mundial actúan de acuerdo a su conveniencia y no a un criterio imparcial. Y te pregunto a ti, que tienes inteligencia, pero sobre todo sentido común, ¿desde cuándo el país conquistador le tiene que devolver al país vencido sus territorios porque los está ocupando ilegalmente? Y aquí es donde regresamos a la anterior pregunta, ya que este criterio, si fuera imparcial, ¿por qué entonces nadie le exigió a Egipto y a Jordania
de devolver los territorios que le quitaron al Estado árabe en 1949, y eso que siendo naciones árabes de un mismo bando. ¿Por qué nadie le exige a los Estados Unidos que le devuelva a México los estados de California, Texas, Nuevo México, porque le pertenecían a México y ahora los está ocupando de manera ilegal? ¿Por qué nadie en Latinoamérica le exige a España que devuelva todo el oro que se robó y una millonaria indemnización por todos los daños que, lo digo, perdón por lo que diré, pero su maldito imperio vino a robar a nuestro continente? Ya ves cómo los que gobiernan el mundo, ellos sí pueden abusar del resto, pero no sea otro que no sea de su propio nido, donde ahí sí se inventan las protestas más ridículas que en este caso afectan a Israel. Siria perdió su derecho sobre los altos del Golán cuando decidió invadir Israel para, según ellos, conquistar Galilea. Y como en toda guerra, el ganador se lleva su porción que certifica su victoria. Y de la misma forma, Jordania perdió su derecho sobre Cisjordania y Egipto perdió su derecho sobre la franja de Gaza y la península del Sinaí. Y nuevamente te pregunto a ti, ¿dónde queda ese Estado palestino? Ya que si lo ves desde este punto de vista, esos anteriores territorios, ninguno le pertenecía en 1967. No, es que a ti te han contado otra historia. Una donde un pueblo cuyo gentilicio incluso no es reconocido por todos los árabes, pero que se victimiza ante el mundo poniendo a Israel como el malo de la película. Y a esto me refiero explícitamente al grupo terrorista de Hamas. Y ahora diré dos verdades que nadie se atreve a decir. No todos los países árabes apoyan la causa de Hamas. Y esta otra verdad: la guerra de Israel es contra Hamas, no contra el ciudadano árabe o que se hace llamar palestino. Y estas dos verdades que te acabo de mencionar lo entendieron países que en el pasado atacaron a Israel, pero que entendieron esas dos verdades. Y así fue como en 1978 Egipto se convirtió en el primer país árabe en firmar la paz con Israel. Israel devolvería la península del Sinaí con la condición de que Egipto nunca más lo volvería a atacar, y ese acuerdo después de 4 años se llegó a cumplir en 1982. Y si bien es cierto, desde ese entonces han surgido terroristas de nacionalidad egipcia, esa nación como tal, desde su gobierno, ya no ha lanzado un ataque contra el Estado judío. Y ese ejemplo sería seguido por Jordania, que en 1994 se convertiría en la segunda nación árabe en firmar la paz con Israel. Y en este trato, Jordania renunciaba a cualquier reclamo sobre Cisjordania. Este tratado de paz fue mejor, ya que si juzgamos desde una perspectiva neutra, sin favoritismos ciegos, ¿por qué Israel habría de devolver un territorio que había conquistado en guerra? Claro, para algunos líderes árabes esto no fue bien visto, y eso fue dando como origen a grupos terroristas que a base de aterrorizar intentan erradicar a Israel de su tierra. Y esto es otra verdad que los medios internacionales no te dicen y tratan de polarizar todo lo que tenga que ver con Israel y el mundo árabe. Y como dije anteriormente, no todos los países árabes apoyan la causa de Hamas. Y es por eso que los gobiernos de Egipto y Jordania en su momento, y ahora más recientemente Arabia Saudita, Marruecos, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, se han sumado a la lista de países árabes que han firmado la paz con Israel. Y esto porque entendieron que si en su momento no pudieron acabar con Israel
cuando tenían mayores ejércitos y juntándose como un solo bloque, menos ahora que Israel tiene uno de los mejores ejércitos del mundo. Y esto por un lado trae buenas noticias para Israel, pero por otro lado fomentó del lado árabe el que se levantaran los grupos terroristas, principalmente Al-Fatah, Hezbollah y sobre todo Hamas. Y aquí es a donde quiero llegar. ¿Qué es Hamas? Podría decir los peores adjetivos para describir a esta agrupación terrorista, pero antes de eso, quiero poner en contexto la situación actual de Israel con Hamas y la Franja de Gaza. Por allá por el 2005, como una muestra de buscar el cese al fuego, Israel se comprometió a retirarse de la franja con el compromiso de Hamas de no atacar más a Israel. ¿Y qué creen que ha pasado? Hamas desde 2007 se ha hecho con el poder en la franja y a su causa ha recibido millones de dólares cada año. Porque para este grupo mantener una guerra sin fin es un negocio millonario. ¿No me creen? A continuación verán lo que me puse a averiguar, sobre todo qué piensan los gazatíes. O sea, la gente que vive en la franja de Gaza. Pero antes de eso, quiero decir que la forma como Hamas obtiene fondos es venderle al mundo que ellos son las víctimas de las contraofensivas de Israel y así acumulan el suficiente dinero para hacer de la franja un lugar próspero. Con todos los millones que reciben, la franja de Gaza debería tener los mejores servicios básicos, deberían tener los mejores hospitales y podría enumerar muchas otras ventajas, pero no. A Hamas no le interesan los propios gazatíes. Está claro que los que financistas como Irán y Qatar no van a fiscalizar los millones que les proporcionan si ellos también agrupan grupos terroristas con la misma causa que Hamas. Pero otros financistas como la Unión Europea o incluso la misma ONU, con todas esas ONGs, que por cierto, esta es otra verdad, ninguno de ellos le da millones a Israel, solo a Hamas. ¿Acaso eso también no es injusto? O sea, esas ONGs solo premian al que provoca siempre y al que responde para defenderse, a ese lo condenan a nivel mundial. Y ahora sí, para que veas que no soy yo, leamos lo que dicen los gazatíes. Vamos a leer porciones, me gustaría leerlo todo, sí, pero yo sé que por tiempo y no quiero extender más el video. Obviamente piden estar en el anonimato porque vamos a ver que a ellos no les permiten hablar con la prensa, sí, pero por ejemplo dice: si a Hamas no le caes bien por cualquier motivo, todo lo que deben hacer ahora es decir que eres un agente del Mossad y te asesina. Lo dice un miembro de Fatah en Gaza. Hamas quería que nos destrozaran, así podía ganar la guerra mediática contra Israel, mostrando a nuestros niños muertos en la televisión y luego recibir dinero de Qatar. Lo dice un exfuncionario del gobierno de Hamas. ¿Qué tal? ¿Sí? Lo que te estaba diciendo no es porque yo como soy pro Israel, no. Hamas dispararía, es decir, ponen un toque de queda para cualquiera que esté caminando en las calles, porque de esa forma la gente tendría que quedarse en sus casas e incluso si están a punto de ser bombardeados en su hogar. El objetivo de esto no era protección, sino simplemente tener como escudos humanos en caso de que Israel bombardeara. Justo lo que está haciendo hoy, 2023, octubre. Mira esto: el ejército israelí permite que ingrese abastecimiento a Gaza y Hamas lo roba.
Parecería incluso que los israelíes se preocupan más por nosotros que Hamás. Lo dice alguien que es voluntario de primeros auxilios. Dice otro, nos encontramos bajo la ocupación de Hamás, y si nos preguntan a la mayoría de nosotros, o sea, los gazatíes, mira lo que están diciendo ellos, los gazatíes, no yo, no los que hablan en las redes y no tienen ni la mínima idea, no, dice, preferiríamos estar bajo ocupación israelí. Extrañamos los días en que podíamos trabajar dentro de Israel, o sea, cuando Israel no se había retirado de la franja, y ganar buen dinero. Tenemos la seguridad y la calma brindada por ¿quién? O sea, ni siquiera Hamás, su lucha no es porque le interesa el pueblo palestino, no es eso. Eso es lo que le venden afuera. Pero los que viven ahí viven una tremenda pesadilla. Sigamos leyendo. ¿Qué es lo que sí mira la gente? ¿Qué es lo que mira CNN? ¿Qué es lo que miras en los medios de comunicación del mundo? Culpan a Israel por la muerte de civiles gazatíes. Esto es de una guerra que ocurrió en 2014, pero ¿qué dices? ¿Por qué traes una noticia de hace 9 años? Porque ha sido la constante. Eso no ha cambiado. Hamás tiene una estrategia sucia y cobarde, y aquí la gente que vive ahí lo trata de exponer y no les es fácil, porque no dejan, o sea, un gobierno, aquí no hablemos de un gobierno que es totalitario, que es comunista, aquí es un gobierno genocida. Dice el corresponsal, o sea, la gente que intenta comunicar qué está pasando, dice, decidió hablar con los gazatíes para escuchar lo que tenían que decir. Claro, no toda la gente vende o compra lo primero que sale en las noticias. No. La gente que tiene inteligencia, que tiene sentido común, pero que sobre todo no se deja llevar por sus fanatismos ciegos, dice, no, algo aquí no cuadra. Dice, hablar con los gazatíes para saber qué tenían que decir. Y ellos, dice, hablaron sobre las atrocidades de Hamás y los crímenes de guerra que implicaban a Hamás en las muertes civiles de su propio pueblo. ¿Sí? Viven con constante temor porque Hamás tiene, ahí sí que tiene cuadrados a todos los habitantes, saben quiénes tienen familiares afuera, y si a esa gente dice algo a los medios internacionales, amenazan con matar a su familia. Dice, Hamás se asegura que el gazatí promedio no hable con los periodistas occidentales, o de hecho, con ningún periodista. Dice, Hamás no quiere que la verdad sobre Gaza salga a la luz. Y este medio no está vendido a nadie. A este medio aquí estamos diciendo la verdad. Que la verdad, hoy por ejemplo, te hago un ejemplo. Aquí en Guatemala estamos en crisis. ¿Sí? Gobierno corrupto, nos tienen humillados porque los funcionarios públicos tienen secuestrado la soberanía del país. Que tú escuches afuera de que todo está bien aquí en Guatemala, te están vendiendo mentira. Yo que estoy aquí en mi país te puedo decir cómo estamos realmente. Y lo mismo la gente que vive en Gaza. Si pocos extranjeros, periodistas, tuvieron la posibilidad de reportar lo que los gazatíes piensan sobre Hamás. Dice, al preguntarles a los gazatíes qué pensaban de Hamás, dijo lo mismo que los iraquíes pensaban de Saddam Hussein antes de que fuera derrocado. Y aún así ganó con el 90% de las elecciones presidenciales. O sea, si Hamás cae hoy en Gaza, la gente haría aquí lo que hicieron los iraquíes a la estatua de Saddam Hussein, o sea, la votaron. Y aunque los periodistas occidentales no hablan libremente con los gazatíes, necesitan enviar un historial a su editor final del día. Son cosas que eso no lo encuentras, por eso yo aquí te lo estoy poniendo para que tú lo puedas ver. Dice, miembros de Fatah en Gaza, dice temeroso de que Hamás interceptara las líneas telefónicas. Es que todo intervenido, es que mira, cuántos más de algunos sabemos, lo vivimos o hemos estado cerca o conocemos de algún país que el gobierno interviene todo
interviene la economía, interviene la emisión de dinero, intervienen las líneas telefónicas. Dice que aquí él dice que Hamas reunió a 400 líderes opositores. ¿Sí? No me sorprendería que Hamas los asesinara a todos y luego le vendiera al mundo que fue un ataque israelí. Esa es la constante de Hamas. Hamas ya decapitó a un hombre conocido por oponerse a sus opiniones el día 22 de la guerra. Y luego reportó en su página de Facebook que fue atrapado enviando información de inteligencia a Israel. Dice, si a Hamas no le caes bien por cualquier razón, todo lo que tienen que hacer es afirmar que eres un agente del Mossad y asesinarte. Ahora, este párrafo, ¿sí? Yo es lo que te digo. Métete hoy a Twitter, no hombre, X se llama ahora, métete. Hoy, 13 de octubre, mejor dicho, empezaron ayer 12. Las fuerzas de defensa israelíes que ya están en Gaza, ellos están alertando a la población de Gazatí que evacúe. ¿Sí? Yo no sé si a estas alturas necesitas que te explique el porqué de esto. ¿Sí? Ahora, mejor leamos juntos el párrafo para que entendamos eso. Dice, el ejército israelí, o sea, alguien que vive en Gaza dice, el ejército israelí envía advertencias a la gente para que evacúen los edificios antes de un ataque. Yo te pregunto, ¿qué ejército enemigo se toma la molestia de avisarle a la población civil del enemigo que se vayan? ¿Quién hace eso? No lo hizo Estados Unidos, no lo hizo la Unión Soviética. Retrocedamos, no lo hizo el Imperio Romano, no lo hizo Babilonia, no, ninguno, ¿sí? Pero eso no lo dicen los medios, no lo dice CNN, no lo dice ninguno. Dice, en ocasiones llaman por teléfono o envían mensajes de texto. Dicen, llaman varias veces, o sea, imagínate pues. ¿Por qué? Dice, la política estricta de Hamas era no permitirlos mover. Y muchas personas fueron asesinadas dentro de sus hogares por militantes de Hamas. Y la televisión local de Hamas hacía lo contrario, que no evacuaron. Los militantes de Hamas bloqueaban las salidas y pedían que se quedaran. En el área de Shijaya, la gente recibía advertencias de israelíes y de Hamas, bloqueaban las salidas y ordenaban a la gente que regresara a sus casas. Algunas personas no tenían otra opción que correr hacia los israelíes. Mira, es que de verdad, hacia los israelíes y pedirles protección para sus familias. Hamas disparó contra algunas de estas personas mientras corría. El resto fue forzado a retornar a sus hogares y bombardeados. Así es como ocurrió la masacre de Shijaya. Más de 100 personas fueron asesinadas. ¿Sí? ¿Te das cuenta la verdad? O sea, a Hamas no le importa, y es que Hamas necesita civiles porque se esconden detrás de ellos. Y hay que entender algo, ninguna guerra es limpia. Pretenden que Israel defienda su territorio pero que no mate a civiles. Ningún país lo ha hecho. Pero Israel sabe que enfrentar a Hamas es todavía tomarse la molestia de evitar la mayor cantidad de bajas, aunque estas sean palestinas. Y la misma gente palestina que vive en Gaza lo está diciendo. Israel nos advierte. Otro enemigo no te advierte y te dispara, ¿y qué? Dice, otro periodista gazatí dice, Hamas lanzó misiles desde lugares cercanos a los hogares. Y decían que eran desde áreas no pobladas. Eso es lo que le venden afuera al mundo y el mundo empieza a condenar a Israel. Y pobrecito Hamas y pobrecito Gaza. El mismo Hamas lanzaba bombas contra su gente, con el propósito de confundir a los israelíes y, si hay bajas civiles de Gaza, culpar a Israel. Dice aquí la persona que está hablando, esto es una sentencia de muerte para todos los civiles aquí. Ellos, o sea,
los de Hamas lanzaban misiles y luego escapaban con rapidez, dejando que nosotros tengamos que enfrentar a las bombas israelíes por lo que ellos habían hecho. Ellos son cobardes. Si los militantes de Hamas no tienen miedo a morir, porque ellos se escapan después de lanzar misiles desde nuestros hogares? ¿Por qué no se quedan y mueren con nosotros? ¿Tienen miedo a morir e ir al cielo? ¿Acaso no es eso lo que afirman en su deseo? Eso para que te des cuenta que la causa de ellos no es más que solo para victimizarse, obtener dinero, y es para chantajear al mundo. Y no lo digo yo, lo dice alguien que es de la misma nacionalidad, que vive en el mismo país, que es de la misma raza árabe, pero que no se deja engañar. Dice, otro estudiante que había estudiado en Egipto y que viajó a Gaza confirma lo mismo que hablamos antes y dice, de este modo Hamas se aseguró que la gente tuviera que permanecer en sus hogares incluso si estaban a punto de ser bombardeados. Dios le cuestionará a Hamas en el día del juicio final por la sangre de sus vecinos. Y por si todavía hay algún incrédulo dice nada, dice, le pregunté si Hamas, le preguntan al Gazatí, dice, si Hamas los usa como escudos humanos, y dice, Hamas tenía a toda la población de Gaza como un escudo humano. ¿Qué más pruebas quiere? Dice, algunas personas dicen que Hamas quiere que sean asesinados civiles para obtener la simpatía mundial. Eso sí es cierto, dice, pero creo que esa no es la principal razón. O sea, no descarta lo anterior, pero dice, es que por encima de esa hay otra. Es que dice, y aquí ellos mismos, ni siquiera soy yo, ellos mismos que están explicando por qué Hamas hace eso. Dice, si la gente se pudiera mover y evacuar, obviamente se van a un lugar seguro en donde se separan de Hamas, y de esa manera Israel podría atacar y acabar con Hamas sin derramar sangre inocente. Pero Hamas no es tonto, y lo que como termina diciendo ese párrafo, Hamas quería que haya civiles por todos lados para confundir a los israelíes y hacerles más difícil sus operaciones. Luego aquí hablan después de que por qué a Hamas no le interesa hacer un cese al fuego. Y dice, luego de que solo fueron 166 gazatíes asesinados, ¿por qué tuvo que esperar a más hasta que fueran asesinados mucho más personas? Mientras eso pasaba, Hamas chantajeó al mundo con los civiles gazatíes asesinados, para que lo vieran como un luchador por la libertad contra el malvado. Es lo que te decía yo antes de esto, ¿sí? Hamas demostró a los gazatíes, eso es lo que le venden afuera, pero muy adentro los gazatíes dicen, Hamas demostró a los gazatíes que nada podía importarle menos que su sangre y la de sus hijos. ¿Y por qué debería importarle a Hamas si sus líderes se encuentran en mansiones en Qatar o en vías de Jordania? Y ahí mencionan unos nombres, dice, uno se encuentra en Qatar, otro se encuentra en Jordania y otro en el Cairo. Dice, ¿por qué querían un cese al fuego? Si todo el mundo aquí en Gaza se pregunta por qué Hamas rechazó los ceses al fuego. Y esto es algo importante. Hamas sabe que no derrotará al ejército de Israel, entonces ¿por qué se continúan luchando? La respuesta es simple. Hamas quería que nos destrozaran y de este modo podría ganar la guerra mediática contra Israel, es decir, no ganar la guerra venciendo al ejército, pero sí lo que sigue diciendo, mostrando a niños muertos en televisión y obteniendo así dinero desde Qatar. Y no solo Qatar, ya dije, la Unión Europea, de todas las ONGs que tontamente se ponen a patrocinar a estos terroristas. Dice, los gazatinos somos estúpidos, dice. Ahora le estamos diciendo a Hamas, o realmente cumplen lo que prometieron, o mejor váyanse de Gaza, o mejor devuélvanlo a la autoridad palestina, o incluso a Israel. Dice, ¿y qué piensan ellos de Dios? Dice, Hamas, lo que le proporciona para Hamas
Su Dios es el que le proporciona los, mira, billones de dólares. Dice que Dios maldiga a Qatar. Ahora mira esto. Hay una cosa que tienen que saber. A pesar de que Israel se retiró de la franja está bajo dominio israelí. ¿Cómo así? Por seguridad, Israel no mantiene civiles israelíes dentro de la franja, porque ya sabemos lo que les pasaría, ¿sí? Pero sí controlan quién entra y quién salga, para evitar que, bueno, lo que ahora está pasando fue algo que los agarró desprevenidos, los agarraron por sorpresa, pero eso podría ser día a día, ¿sí? Y yo tampoco estoy hablando mal de ellos porque tuvieron un error, ¿sí? Entonces, mira lo que dice. ¿Qué pasa? Cuando ellos bombardean, antes de bombardear, primero le avisan a la gente que se vaya, ¿sí? Como no existe una guerra limpia, entonces envían ayuda. Y mira lo que hacen los de Hamas. Dice, un voluntario de primeros auxilios dice, los militantes de Hamas confiscaron el día anterior 150 camiones de ayuda humanitaria. Dijo que el abastecimiento fue donado por organizaciones benéficas en la margen occidental y que su envío, dice, fue facilitado ¿por quién? ¿Por quién? ¿Por quién? Por eso que te dije, la verdad es que Israel no es enemigo de los palestinos, sí de la organización terrorista que tiene incluso secuestrados a los mismos palestinos que viven adentro. El envío fue facilitado por las fuerzas de defensa de Israel. Dice, y ese robo nos indigna a todos los gazatíes. Dice, el ejército israelí permite que ingresen todas las provisiones y Hamas las roba. Pareciera que a los israelíes les importamos más que a Hamas. Dice otro contador, dice, confirmó que Hamas roba la ayuda humanitaria enviada a Gaza. Se llevan la mayor parte, igual que los gobiernos corruptos de América Latina. Todas las ayudas que tanto dicen que vienen de Estados Unidos y los países europeos, ellos se las roban y solo nos dan las sobras. Y un imán de una mezquita en Gaza dijo que lo más preciado que Hamas robó fue el agua. Dice, los gazatíes están sedientos y Hamas está robando las botellas de agua destinadas para nosotros de forma gratuita. Y las están vendiendo a 20 shekels israelíes, casi $5 la botella grande y a 10 shekels la botella pequeña. Yo te voy a compartir unos videos de X donde justo está pasando eso. No hay agua en Gaza, pero no es porque Israel destruya su infraestructura, no, es la misma Hamas que utiliza las tuberías para transbordar bombas. Y ahora mira esto, qué fuerte es. Dice, Hamas fue responsable de mi padre. Mi padre recibió un mensaje. Bueno, dice, una persona que perdió una de sus piernas en una rueda de Israel. Y dice, Hamas fue el responsable. Mi padre recibió un mensaje de texto del ejército israelí advirtiéndole que nuestra área iba a ser bombardeada. Y Hamas, ¿qué hizo? No nos permitió irnos. Dijeron que había un toque de queda. Un toque de queda, pueden creerlo. Les juro por Dios, dice, nos vengaremos de Hamas. Juro por Dios, me pararé sobre mi otra pierna y lucharé contra Hamas. Incluso si Israel los deja tranquilos, sobre todo por la presión internacional, nosotros no lo haremos. ¿Qué hizo mi sobrino de 2 años para ser asesinado bajo los escombros de nuestra casa? Para que el líder de Hamas se alegre. Queremos un cambio a cualquier costo. No estoy diciendo que los israelíes sean inocentes, pero sé que Hamas lanzó misiles desde todos los puntos residenciales de Gaza. Si eso no fue ocultarse detrás de los civiles, entonces fue una estupidez e insensatez. Nadie que sea normal en su sano juicio en Gaza apoya a Hamas. La gente perdió a sus padres, hijos y amigos y ya no tienen nada más que perder. Creo que si existiese la oportunidad y las armas, se enfrentarían contra Hamas. Y de mi parte yo podría seguir,
De cualquier manera, les voy a dejar en la descripción el link por si quieren leer todo el artículo. Igual puedes teclear en Google sobre qué piensan los que día a día viven en la Franja de Gaza, y no los que desde su casa cómodamente sentados opinan sin tener idea de cuál es la verdadera realidad. También puedes incluso ver noticias. Twitter o ahora X, si buscas noticias relacionadas con el conflicto entre Israel y Hamas, te podrás dar cuenta que incluso hoy jueves y viernes verás posts donde la FDI, o sea la Fuerza de Defensa Israelí, que ya entró en la franja, le está advirtiendo a la población gazatí de evacuar. Y ahora, con lo que ya leíste hace unos momentos y desde la red social en la que sigas, te darás cuenta del verdadero carácter, sobre todo cobarde, de Hamas. Y para ya finalizar, este conflicto no es más que el cumplimiento de lo que Yeshua dijo y que puedes leer en estos momentos. Israel ya regresó a su tierra, sí, una parte de ella, pero la restauración de toda la nación, incluyendo las tribus que están en dispersión, aún está pendiente de efectuarse. Y si quieres saber de este y otros personajes, no olvides suscribirte a este canal haciendo clic al botón de suscribirme para que obtengas todas las noticias, activando la campanita de notificaciones. Pero también puedes seguirnos en nuestras redes sociales. Puedes seguirnos en Facebook en la página de Bereshit 2, la única página de Facebook donde aparece nuestro nombre escrito en hebreo. Pero si no te basta con eso, también puedes seguirme en mi Instagram personal, pcontreras82. Y recuerden, Javerim, Shema Yisrael, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Hasta aquí las palabras de Bereshit 2 y Laila Tov.